¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a abrir el corazón al Señor. Una de las luchas que el ser humano ha tenido a través de todos los tiempos es la lucha para adquirir libertad. Toda la historia del ser humano nos habla acerca de gente que ha luchado por algún tipo de libertad, la lucha para que alguna persona sea autónoma de alguien o de algo. Tenemos héroes que han luchado en contra de la esclavitud, héroes que han luchado en contra de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia, y parece muchas veces que dan 3 pasos hacia adelante, pero después nos damos cuenta que también se dan 4 o 5 hacia atrás y no se ha podido avanzar como ellos quisieran. Activistas están luchando para que sean libres de alguna u otra forma, para que los derechos humanos, para que sea libre la mujer, para que sea libre la gente de la esclavitud y todo este tipo de cosas que se están viviendo en la tierra para poder recibir libertad. Pero lo que muchas veces nosotros o mucha gente ignora es que solamente hay un libertador de libertadores. Solamente existe uno que nos puede ayudar en la libertad, y este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar libertad aquí en la tierra y donde quiera que estemos. La palabra de Dios nos habla en el libro de Juan. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. En el verso 31 al 36 dice la palabra de Dios: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos hablas en este día. Señor, yo te ruego, Padre, que cada corazón de cada persona que esté escuchando tu palabra sea abierto, Señor, y tenga discernimiento, Señor, y pueda adquirirla, pueda ser sembrada en buena tierra en su corazón, Señor. Yo te ruego les ayudes a cada uno de mis hermanos que escuchan esta predicación, a que sean libres de toda atadura, libres de toda perversidad, libres de toda maldad que hay aquí en la tierra y donde quiera que esté, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu mano poderosa sea bendiciendo tu iglesia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Quiero predicarle un mensaje que se llama Libres en Cristo. Libres en Cristo. Le quiero hablar en primer lugar acerca de una libertad falsa. La palabra de Dios nos habla en el verso 36. Dice la Escritura de esta manera: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También en el verso 31, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, cuando la palabra dice seréis verdaderamente, nos está hablando de una libertad verdadera, porque nos habla que existe una libertad falsa, una libertad de apariencia, una libertad, hermanos, que no viene de parte de Dios, que es una libertad que solamente se ve aquí en la tierra, pero realmente en vez de libertad es atadura. Y eso es, hermanos, lo que Cristo les está hablando en la Escritura. Jesús les habla respecto a una libertad y le está hablando al pueblo judío. Le está hablando de una libertad verdadera, no de una libertad de apariencia. Jesús está hablando con los judíos y les está hablando de libertad. Y en el verso 33, si usted pone atención, dice la palabra de Dios: Y le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El Señor Jesucristo le está hablando a su pueblo acerca de la libertad. Si vosotros permanecen en mi palabra, si ustedes hacen lo que yo les mando, si ustedes en verdad atienden al llamado, o si se dejan ser libertados por mí, les dice el Señor Jesucristo, seréis verdaderamente libres.
no será una libertad falsa, sino que será una libertad verdadera. Y ellos comienzan a decirle, oh Señor, pero, bueno, le dijeron Señor, tal vez dijeron, oh Jesús, pues nosotros no somos esclavos de nadie. Dice la palabra de Dios, en el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cuántos saben que eso es una vil mentira? Porque los israelitas, o los judíos, o Israel, siempre había sido esclavo de todo mundo. Esclavos de Babilonia, esclavos de los persas, esclavos en ese momento que fueron dichas esas palabras. Ellos eran gobernados por Roma. Entonces, ellos están hablando de algo que parece que no entendían. Ellos estaban respondiéndole a Jesús sin entender lo que realmente era la libertad. Ellos están diciendo, nosotros no somos esclavos. El Señor Jesucristo viene con ellos y les dice, si ustedes se acercan a mí, esas ataduras del alcoholismo, esas ataduras de la drogadicción, esas ataduras de la inmoralidad sexual pueden ser rotas. Y ellos comienzan a decirle, nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros somos libres. Y el Señor Jesucristo les dice, no, ustedes han sido esclavos y son esclavos. Les dice la palabra de Dios en el verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, les dice el Señor. Entonces, ustedes, les dice el Señor Jesucristo, son esclavos de todo lo que están practicando. Así es que en esta hora, hermano, hermana, deberías de preguntarte, ¿cuáles son tus prácticas morales? ¿Cuáles son tus prácticas espirituales? Porque depende de tus prácticas, es lo que en realidad tú eres. Eso que tú estás haciendo está en tu mente y en tu corazón. Y eso es lo que tú eres, eso es lo que tú estás dando a los demás. Y tal vez pudieras estar esclavo en este día. Pero buen momento para llegar a los pies de Cristo. El Señor nos habla, hermanos, de una libertad verdadera. Recuerdo que cuando era niño, yo deseaba crecer para que nadie me mandara. Yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez nos aburrimos de que gente nos mandara, nos molestamos de que alguien nos mandara, pero cuando crecemos y nos damos cuenta que cuando nosotros comenzamos a ser autónomos en algún área, nos damos cuenta que tomar decisiones es muy difícil. Y nos damos cuenta que avanzar tomando las decisiones nosotros no es cosa fácil. No es algo como lo pensábamos cuando éramos niños. Mucha gente, hermanos, vive de esa misma manera, deseando volver tal vez a la niñez o deseando no tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones, podemos tomar la decisión correcta o podemos tomar la decisión incorrecta. Por eso es que Jesucristo desea hacernos libres, desea liberar a todo el mundo para que todo el mundo comience a tomar decisiones correctas. Cuando tú no eres libre, todas tus decisiones tienen que ver con las ataduras. Cuando tú no has sido, cuando tú no le has permitido a Cristo romper con todas esas cadenas que hay en tu familia, como maldiciones hereditarias, maldiciones de problemas morales, de problemas físicos, todo ese tipo de maldiciones, no le has permitido a Cristo que las rompa, tú te vas encontrando día tras día fortaleciendo toda cadena y toda atadura. Ahora nos damos cuenta en la actualidad, por ejemplo, los derechos humanos, tratando de defender al ser humano, entre comillas, y al mismo tiempo vemos cómo la gente, mientras más quiere ser libre, más cae en ataduras. Porque hay una libertad falsa en el mundo, porque hay una libertad que no es verdadera. Muchas personas o adolescentes desean mandarse solos, desean salir y hacer lo que ellos quieran en la calle porque no les gusta que se les llame la atención, quieren ser libres, y cuando alguno de ellos lo logra y comienza a hacer lo que él quiere, resulta que en vez de ser libre, comienza a caer en todo tipo de ataduras. ¿Sabe por qué la iglesia cristiana obedece a la Biblia en el área de que nuestros jóvenes se tienen que guardar hasta el matrimonio? Porque cuando nosotros como seres humanos
No nos guardamos para el matrimonio, o en este caso los jóvenes no se guardan y comienzan a entregarse a quien se les atraviese. Lo que comienzan a hacer es a adquirir ataduras. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios acerca de Isaac y su esposa, y cómo cuando ellos se conocen y se enamoraron y se entregaron el uno al otro, no había ataduras. Podían ser felices. ¿Sabe en la actualidad por qué la gente necesita probar antes de ser feliz? Por esa misma esclavitud, por las ataduras, porque la gente no ha dejado el derecho y el control a nuestro Señor Jesucristo, sino que la gente quiere ser autónoma, aún de nuestro mismo Padre Celestial. Mucha gente quiere ser autónoma. Así es que personas, hermanos, tenemos en la actualidad que salen a la calle a pedir que sus derechos sean respetados porque ellos así nacieron, así se hicieron o así son según ellos. Y nosotros, la mayoría, tenemos que respetar esa minoría. Y es algo incluso absurdo. Es como si también el que anda tomado toda la vida se le apoyara para una marcha. Y él saliera a una marcha tomado y dijera: yo así soy y exijo mis derechos, deme una licencia para conducir ebrio, deme permisos de trabajo para trabajar en esta condición. ¿Verdad que no lo hacen? Entonces, lo que estamos viendo en nuestra generación es una generación que busca autonomía, pero al mismo tiempo está adquiriendo prisiones espirituales y de todo tipo. Así es que necesitamos en este día entender que el único que nos puede libertar es Jesucristo. Personas desean todo tipo de libertad y que al mismo tiempo les está dando todo tipo de esclavitud. La palabra de Dios manda a que cada uno de nosotros nos guardemos, que vivamos una vida en santidad, que vivamos una vida como a Dios le agrada. Y mucha gente no desea agradar a Dios y buscan su autonomía. ¿Sabe por qué hay tanta idolatría en la tierra? Porque hay gente que tiene su Dios que nunca les dice nada, ni cómo actuar, ni cómo vivir en esta tierra. ¿Sabe por qué mucha gente prefiere los ídolos? Porque los ídolos nunca le reprenden. Más sin en cambio, todo aquel que le sirve a Cristo es reprendido por Cristo. Todo aquel que le sirve a Cristo vive en disciplinas. Todo aquel que le sirve a Cristo hace la voluntad de Cristo, o se trata de hacer la voluntad de Cristo, cueste lo que cueste. Pero mucha gente va detrás de la idolatría, porque como no hablan, como no los pueden reprender, ahí están contentos. ¿Sabe por qué hay tanto ateo también? ¿Y por qué no se acercan al Señor? Porque el día que ellos reconozcan que Dios tiene el poder, ellos tendrán que someterse. Yo estaba escuchando de una historia acerca de un profesor de universidad, y este profesor discutía con su colega, y ellos están discutiendo, uno es cristiano, uno es ateo. Y el ateo comienza a hablar de que esto no es posible, de que aquello tampoco, y de repente el cristiano le dice: ¿sabes qué? No hay evidencia de lo que tú me estás hablando. Y comienza a explicarle el cristiano acerca de todas las pruebas que tiene la palabra de Dios respecto a la existencia de Dios. Y llega el momento donde aquella persona escéptica se molesta y le dice: yo no quiero aceptar a Dios, porque si acepto a Dios tengo que aceptar sus leyes. Y ese es el problema. Ese es el problema que está teniendo el ser humano en la actualidad. No quiere someterse a Dios. Por eso a muchos es más fácil decir Dios no existe, porque pueden hacer lo que se les venga en gana y ellos piensan que no recibirán ningún juicio. Mas sin en cambio, si usted es cristiano, usted ha reconocido que Dios tiene todo el poder del universo. Yo le pregunto, ¿lo está reconociendo en sus hechos? ¿Está haciendo su voluntad? ¿Está tratando de agradarle? ¿O solamente Dios puede juzgarle, como muchos dicen? A mí solo Dios me va a juzgar, y comienzan a ignorar la palabra de Dios, la palabra que nos ha dejado el manual del ser humano. Quiero hablarle un momento acerca de una libertad verdadera. En el verso 31 de nuestro texto dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú comienzas a concentrarte en la palabra de Dios, hay libertad. Cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, a ser un hacedor de la palabra de Dios, hay libertad. En la actualidad, día con día, la gente se está moviendo. Yo le he llamado muchas veces hasta por el nombre de brujería evangélica, porque tratan de hacer esto, que vamos a hacer un movimiento así para que tales espíritus salgan, que mueve la cadera para que los espíritus de inmoralidad se vayan, y que mueve eso es brujería. Una de las maneras en las que nosotros podemos gobernar al maligno, sí, porque él está derrotado, él está fracasado. Una de las maneras en las que nosotros podemos ejercer dominio contra las fuerzas enemigas, demoníacas, es haciendo la voluntad de Dios, guardándonos en la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios. Esa es la manera en la que nosotros podemos ser libres de toda atadura. Mucha gente le podrá decir a usted que vaya a hacerse una limpia porque eso que le está pasando es brujería. Mucha gente le va a decir, ¿sabe qué? Haga esto, haga aquello, ponga los ajos en la puerta, ponga la sábila, ponga esto. Todo eso es brujería. ¿En qué palabra, en qué parte de la Biblia el Señor nos habló acerca de esas cosas? ¿En qué parte de la Biblia nos habla el Señor que usted puede hacer todo ese tipo de cosas? Todo eso es ocultismo, y eso en vez de darle libertad le va atando. Hace unos meses llegó una pareja mayor, unos señores ya algo grandes, señora y señor, y vienen y me dicen, oiga pastor, venimos porque queremos que ore por nuestro hijo. Claro que sí, vamos a orar por su hijo, le dije. Y me dice, aquí está la foto y aquí está el vaso de agua. Y aquí está la botellita de agua. Y le dije, la botellita de agua no la podemos tomar, pero la fotito como que no nos sirve. Eso es brujería. A veces pensamos que Dios no sabe lo que está sucediendo. Hay mucha gente que piensa que le tiene que enseñar la foto a Dios porque no le conoce. Déjenme decirle, Él conoce todo, es perfecto. Así es que podemos plenamente confiar en la libertad que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos dice es que si nos movemos bajo sus leyes y ordenanzas, habrá libertad. El problema con el ser humano es que le agrada tener por Dios a un Dios todopoderoso, pero no le agradan sus leyes. Ese es el problema incluso de muchos cristianos. Oh, dicen amén, gloria a Dios, aleluya, cuando ven milagros, cuando Dios se glorifica en sus vidas. Pero cuando Dios les dice que dejen algo, se molestan. Cuando Dios les dice que cambien algo en su vida, no están muy contentos, porque ellos buscan autonomía. Y qué triste, hermanos, que en estos tiempos, en medio del pueblo de Cristo, haya tanto cristiano que se resista a la voluntad de Dios. Hay tanto cristiano que se resista a lo que nuestro Padre Celestial está mandando. Yo entiendo que ninguno de nosotros va a ser perfecto, pero también se entiende cuando una persona está haciendo lo correcto, está tratando de hacer lo correcto día tras día. ¿Sabe que mucha gente se justifica y se va detrás de alguna justificación en la Biblia? Algunas personas quieren tener de a 2, 3 mujeres, porque Salomón la tuvo. Algunas personas, la palabra, esa Biblia fue escrita por hombres y por eso no le creo. Y mucha gente busca todo tipo de excusas, pero delante de Dios ninguno puede ser justificado en esas excusas. Así es que vemos día tras día idolatría y mucho desorden a causa de no someterse a la voluntad de Dios. Pero cuando tú perteneces o cuando tú permaneces en la palabra de Dios y en sus mandamientos y ordenanzas, comenzarás a ver libertad verdadera. En el libro de Juan capítulo 15, verso 7 dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es una promesa de parte de Dios. Si tú y yo permanecemos en la palabra de Dios y sus mandamientos y ordenanzas permanecen en nosotros, dice la palabra de Dios, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabes cuándo comienza a ser una persona libre?
Cuando las leyes de Dios comienzan a entrar en su vida, en ese momento comienza una persona a experimentar la verdadera libertad. Hace un año y medio, un hombre nos decía que había visto una aparición en un cerro. Y este hombre platicaba acerca de esa aparición y le preguntábamos, ¿y qué le dijo? No me dijo nada. Y ese hombre estaba batallando con un problema de alcoholismo y no se vio ningún cambio. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando una persona tiene un encuentro con el Todopoderoso, su vida nunca volverá a ser la misma. Nunca. Así es que cuando usted diga que tiene un encuentro con Cristo, eso causará un cambio en su vida. Y definitivamente no hay error en ello, porque Dios es perfecto. Toda persona que tiene un encuentro con Cristo, un encuentro con sus leyes, con su palabra, porque Él mismo es la palabra, toda esa persona comienza a ver cómo las cadenas se rompen. Y podrás tener la atadura más fuerte, la atadura más grande del mundo. Pero cuando comienzas a obedecer las palabras del Señor, comienzas a someterte a la Escritura, a tu Padre Celestial, que todo lo que ha puesto en la palabra de Dios es para tu bien y para el mío. En ese momento no hay cadena que resista el poder de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice la palabra de Dios: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, a estar a caminar bajo las promesas de nuestro Padre Celestial, nosotros comenzamos a experimentar libertad. Ataduras comienzan a romperse, maldiciones comienzan a romperse, todo tipo de maldad comienza a alejarse de nosotros. En el libro de los Salmos, capítulo 1, en el verso 1 dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditará de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Junto a corrientes de aguas, dice la palabra de Dios, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice la palabra de Dios. Cuando tú te comienzas a centrar en la Escritura, ¿sabes? Muchas personas pueden venir a la congregación, pueden venir a la iglesia y decir: pastor, tenemos un problema en la familia, necesitamos que se ore, porque queremos una liberación, queremos ya no ver esto, ya no ver aquello. Pero ¿sabes? Esa libertad, ¿quién la da? La da Jesucristo. ¿Y cómo la da el Señor Jesucristo? Cuando tú comienzas a hacer su palabra, cuando tú recibes a Jesucristo, comienzan a suceder grandes cosas en tu vida. En primer lugar, lo primero que llega a tu vida es salvación cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Después lo que sucede es que Dios va peleando por ti, va rompiendo toda atadura, porque tú te vas llenando de su palabra, de sus promesas, y la fe que Dios pone en ti puede más que todo lo que el maligno trata de hacer. Así es que mucha gente puede pedir oración, puede pedir que se le ayude, y se le va a hacer, se va a orar, le vamos a ayudar en oración. Pero si esa persona no comienza a someterse a la palabra de Dios, de nada sirve que fuera con un exorcista, de nada sirve que fuera con un tremendo médico, de nada sirve que invierta todo su dinero para poder romper las maldiciones en el brujo, en cualquier cosa, porque el único que puede darnos libertad es Jesucristo, nuestro Señor. Así es que si caminas en las leyes de Dios, tú puedes ser libre por el Señor, y Él te va guiando. En el libro de los Salmos, capítulo 119, en el verso 105, dice
la Escritura, y estas son palabras del rey David, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si es que cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, la misma palabra de Dios te va guiando por la senda correcta. La misma palabra de Dios te va diciendo qué hacer, qué no hacer. Por eso el Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque esa verdad de Dios te da libertad, porque Dios pagó la libertad para ti y para mí. Ahora, alguien pudiera decir: pastor, es que yo siempre leo la Biblia. Ahora, eso es muy bueno, pero no solamente tienes que leer la Biblia, tienes que ser un practicante de las leyes de Dios. Mateo capítulo 7, verso 24: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone por obra es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si usted sigue leyendo el resto, dice la palabra: pueden venir tormentas, pueden venir ataques, pero esa casa no caerá. Santiago capítulo 1, verso 22: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Lo que la Escritura dice: tú puedes leer la palabra de Dios, tú puedes leerla y leerla, pero si no eres un hacedor, tú te estás engañando a ti mismo, tú te estás mintiendo, tú estás pensando que vas bien, pero no es cierto. Voy a hablar por un momento acerca de una libertad celestial. Alguien pudiera preguntarnos en esta tarde, en este día: ¿por qué necesito aceptar a Jesús? Mire, una vez estaba platicando con un hombre, esposo de una mujer que estaba a cargo de una empresa donde nosotros trabajábamos, y este hombre dice: ¿y por qué si no aceptas a Jesús no puedes ser salvo? Eso es egoísmo, eso es mucho darle el honor, mucho darle la gloria a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos ser libres de otra manera? Yo le dije a aquella persona: simple y sencillo, porque Él pagó el precio. Él fue el que nos compró, Él fue el que nos dio libertad, pero desgraciadamente mucha gente no quiere esa libertad. Y le hablo de una libertad no como la libertad que pudiera haber en el mundo, donde la gente busca todo tipo de libertad, libertinaje, y todo tipo de libertad en algún tipo de área moral, en algún área de su vida. Y no hablo de esa libertad, le estoy hablando de una libertad que solamente Jesucristo puede dar. Así que cuando una persona le da su vida a Jesús, cuando una persona es libertada por Jesús, esa libertad que hay en Él le va a ayudar a disfrutar lo que el mismo Señor Jesucristo nos dé. En Cristo hay libertad, hermanos, para disfrutar de nuestra familia. En Cristo hay libertad para disfrutar de los bienes materiales. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero personas, aunque ganen mucho, aunque tengan mucho, no pueden disfrutar lo que tienen. No lo pueden ver en sus manos, no pueden disfrutarlo, porque hay maldiciones ahí. Pero cuando una persona es libre en Jesús, esa persona puede disfrutar, puede gozar lo que Dios le ha dado. Así es que yo le animo en esta hora a que usted comience a buscar esa libertad que solamente Jesucristo tiene. Cuando eres libre por Jesús, las jaulas del enemigo no podrán encerrarte, ni sus cadenas podrán atarte, porque el poder de Jesucristo es más grande que todo poder sobre el universo. Tu ayuda no depende de los hombres, hermano, hermana. Tu ayuda viene del cielo. Por eso, una de las cosas que el maligno quiere sembrar a la gente es que no hay esperanza. Una de las cosas que el maligno quiere sembrarle a usted y a mí es que todo esto nos pudiera llevar al fracaso. Déjeme decirle, cuando tú estás en Cristo, caminas libremente, confiadamente en Él. Cuando tú no tienes la libertad en Cristo Jesús, tú puedes enfrentarte a los problemas más pequeños y te podrán derrumbar. Pero cuando tú vives en Cristo Jesús, cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús y eres libre por Él, puedes disfrutar de todo lo que el Señor traiga a tu vida. Así es que la libertad que Dios tiene para ti ha sido pagada, y pagada con sangre, con su sangre. Fue cubierta, hermano, hermana, fue cubierta esa deuda, fue pagada esa cuenta que usted y yo teníamos por la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que nos da libertad. Usted no puede buscar como libertador a Joseph Smith, a Buda,
al mormón, nada de eso. El único que ha tenido victoria sobre la muerte, el único que ha tenido victoria sobre todo lo que hay aquí en la tierra es Jesucristo nuestro Señor. Y Él es el único que te puede dar libertad. Si tú estás pasando por alguna atadura de alcoholismo, por alguna maldición de alcoholismo, de algo que esté pasando ahí en tu vida, déjame decirte, solamente Jesucristo puede hacerte libre. Solamente Jesucristo puede darte libertad. Solamente Él puede ayudarte con eso. Empápate de su palabra, empápate de Él, llénate de Él. Tú puedes ser libre si lo deseas. Cierro con esto. Te voy a contar de una historia. En Latinoamérica, hace unos meses, aprobaron que se puede intervenir el embarazo hasta los 9 meses. Y una mujer le hicieron la intervención a pesar de que su pareja no quería y su pareja lloraba y la demandó y le dijo: denme a la bebé, denme al bebé, yo le voy a poner nombre, ya tengo su nombre, ya tiene todo. Y esta mujer deseaba abortar a ese bebé de 9 meses. La ley tiene 3 justificantes para hacer eso. Una, que lo que le llaman ellos el producto venga mal. Otra, que haya sido de violación. Y otra, que pudiera traer un problema a la madre o corra riesgo a la madre. Así es que un ginecólogo que ni siquiera es apto para dar esta información a la ley, él extiende una carta donde dice que esta mujer, desde que se embarazó, se siente deprimida y sus emociones han cambiado. Y si usted es mamá, usted está escuchando, usted sabrá que cuando una mujer se embaraza, cambia todo. Y ella dice que desde que estaba embarazada no podía dormir. Y si usted, nuevamente le digo, es mamá, usted debe saber de todo esto. No es nada antinatural, es algo natural. Pero cuando una persona está atada, comienza a hacer daño a su alrededor, comienza a destruir. Y hoy están luchando por una libertad. Hoy están luchando para que el asesino, el que violó, el que mató, el que hizo esto, hizo aquello, un asesino, un violador en serie, alguna nación le pudiera dar la pena de muerte, y de repente salen los derechos humanos diciendo que no, porque no tenemos derecho sobre eso, pero no dicen nada por miles y miles de bebés que están matando, destrozando, destruyendo. Entonces, la libertad no la ofrece esta tierra, la libertad viene solamente por Jesucristo. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no la uséis, la libertad como ocasión. Capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Usted quiere ser libre? Obedezca la palabra de Dios, busque la palabra de Dios, entréguele su vida a Cristo y Él le puede hacer libre. Cristo le ama, Dios le bendiga.